Muy buenas noches, amigas y amigos. Mi nombre es Manuel López Sáenz. Hoy es 22 de octubre del 2019 y esta es la transmisión número 59 ya del contenido Ciberterritorio Informativo, un espacio por la promoción de una cibercultura para el consumo y producción inteligente de contenido en la red. En este caso, contenido de carácter informativo puesto a su disposición para que ustedes hagan un ejercicio de tesis, antítesis y síntesis sobre los temas más relevantes de la realidad nacional, de la vida nacional. Muy buenas noches a quienes nos acompañan desde el principio. Buenas noches, Ángeles Dávalos. Gracias por acompañarnos, Ciberterritorio Socioemocional. Liliana Rosales. Muy buenas noches a todas, a todos que se incorporan a la transmisión. Estaremos, como siempre, muy gustosos y esperando el amable placer, el amable favor de su presencia. Pues bueno, amigas y amigos, hoy tenemos como de costumbre contenidos muy interesantes para trabajar, para comentar con ustedes. Inicialmente diremos que pues estamos ya en un momento de nuestra historia en el país sumamente trascendente, importante, lleno de situaciones benéficas para la mayoría de la población, sobre todo los sectores más vulnerables y olvidados durante las últimas décadas en nuestro país. Y por supuesto no estamos exentos también de vivir algunos exabruptos por parte de los grupos privilegiados del régimen anterior, del régimen que se resiste por momentos a ser vencido, derrotado, aunque esto ya ocurrió en las urnas y está ocurriendo día con día a partir de los acontecimientos y de las acciones que el actual gobierno ha emprendido precisamente contra estas élites político-económicas nacionales e internacionales de carácter neoliberal que se encumbraron en el país y que también desde la vena delincuencial se resisten a este cambio, a esta transformación que ya llegó, pero poco a poco se están dando pasos en el sentido del desmantelamiento de este régimen de privilegios, de este régimen putrefacto, corrupto, y hacia lo que se conoce, lo que se denomina la llamada cuarta transformación de nuestro país. Pues en ese sentido, los contenidos, amigas y amigos, del día de hoy, que por supuesto, pues nos tienen atentos a todos. Muy buenas noches también, Cristel López, que se incorpora a la transmisión. Bienvenida, gracias por acompañarnos. Decíamos los contenidos que tenemos preparados para el día de hoy en esta emisión 59 de Ciberterritorio Informativo es el contenido etiquetado con el hashtag Conspiración Culiacán. Por supuesto, y deben haberse enterado en los últimos días, un tema que ha estado candente en los medios masivos de comunicación, en los medios alternativos y por supuesto también en el día a día de todas y todos los mexicanos, pues han sido los acontecimientos del pasado 17 de octubre de pues los incidentes violentos en Culiacán, Sinaloa. Vamos a comentar al respecto de esta situación, cuál es el punto de vista que tenemos desde este espacio sobre estos acontecimientos. Buenas noches, Bernardino Riu, que se incorpora a la transmisión. Gracias por acompañarnos. Este contenido etiquetado con el hashtag Conspiración Culiacán precisamente nos habla de la muy probable existencia de intereses no solo nacionales, sino internacionales ligados al régimen anterior y desde luego a los cuerpos delincuenciales, al crimen organizado en nuestro país, así como también élites políticas y policíacas del gobierno de Estados Unidos interesado en continuar con esta guerra absurda en contra del narcotráfico emprendida por el expresidente Felipe Calderón, que ha sido pues un jugoso negocio para los Estados Unidos en materia de venta de armas, de ganancias por las drogas y por supuesto México poniendo los muertos. En los días recientes, bueno, en el mes pasado, las semanas recientes, se supo precisamente de la reunión ocurrida entre el gobernador de Sinaloa y
los elementos efectivos y altos mandos de la DEA, este organismo de los Estados Unidos dedicado a la investigación del crimen organizado. Pues bueno, esta inexplicable reunión entre un Estado y un cuerpo policíaco extranjero sin mayor información a las autoridades federales ocurrió, y es uno de los elementos que anteceden y que hacen sospechar de una posible conspiración entre el gobierno de Sinaloa. Hay que decirlo, Sinaloa es un estado todavía gobernado por el Partido Revolucionario Institucional, el gobernador Quirino Ordaz, y desde luego el caso del gobierno de Estados Unidos a través de este organismo policíaco y de investigación que es la DEA. No olvidemos que Estados Unidos, particularmente el presidente Donald Trump, se encuentra en un probable proceso de reelección, está buscando la reelección como presidente de los Estados Unidos, y bien le vendría a cuento la corona, la medalla de que se le fuera entregado por la vía de la extradición un capo más mexicano, y sobre todo uno de los hijos del narcotraficante Joaquín El Chapo Guzmán, ya encarcelado en los Estados Unidos. Entonces, por ahí se empezaron muy probablemente a configurar una serie de situaciones, eventos que a la postre llevaron a esta inusitada operación sin una orden de aprehensión, porque la orden de aprehensión está en manos de la Fiscalía General de la República y no fue solicitada. Un juez federal dicta esta orden de aprehensión con fines de extradición de manera extraordinariamente rápida, envía a la policía ministerial a un territorio claramente del crimen organizado, del cártel de Sinaloa, uno de los cárteles del narcotráfico más poderosos del mundo, con influencia en más de 70 países a nivel mundial, por estas actividades delincuenciales, y se desata pues lo que ya todos conocemos. Al final el presidente de la República toma una decisión de estadista, una decisión que deja ver cuáles son sus prioridades como jefe del Estado mexicano: el salvaguardar la integridad de la población civil, y decide suspender el operativo, que a todas luces fue irregular y muy probablemente, decíamos, orquestado por el gobierno de Sinaloa y por el gobierno de los Estados Unidos. Vamos a platicar al respecto, amigas y amigos. Hashtag conspiración Culiacán. El siguiente contenido que tenemos preparado para ustedes es el etiquetado con el hashtag otra estrategia contra los narcos, y es que en el marco de la estrategia de seguridad implementada por el actual gobierno de nuestro país, por un lado se ha hablado del combate a la pobreza, la desigualdad, la generación de oportunidades, la atención a los sectores más vulnerables de la población, como son los jóvenes estudiantes, los jóvenes que buscan un empleo, las personas con alguna discapacidad, los adultos mayores, y en ese sentido, pues una serie de programas sociales de apoyos para atender a estos sectores más vulnerables de la población, buscando también con ello activar la economía popular y generar pues un círculo virtuoso de bienestar en la población, que lamentablemente en muchos de los casos, ante la falta de oportunidades y recursos, es fácilmente cooptada, sobre todo los jóvenes, por el crimen organizado. El otro aspecto tiene que ver con la regularización de la actuación de los cuerpos armados en el país como cuerpos de apoyo a el combate al crimen organizado, la creación de un nuevo cuerpo de élite como es la Guardia Nacional, con un entrenamiento que incluye un estricto protocolo de respeto a los derechos humanos. Y por otro lado, también tenemos el caso de una estrategia más que tiene que ver precisamente con el combate al crimen organizado a través de la inteligencia financiera, y de este cuerpo de élite que es la Guardia Nacional se desprende ya una estrategia que se anunció, un cuerpo específico de este órgano que se anunció el pasado 14 de octubre respecto a la unidad de inteligencia financiera de la Guardia Nacional para investigar, para congelar
y poner a disposición los recursos del crimen organizado para atender las necesidades más apremiantes de la población. En ese sentido, vamos a platicar al respecto. Esta estrategia ya se veía venir antes incluso de los acontecimientos de Culiacán, y lo cierto es que estos acontecimientos de Culiacán tuvieron como contexto una serie de situaciones, de decisiones y de acciones emprendidas por el gobierno federal que claramente molestaron a las élites, molestaron a los privilegiados del régimen anterior. El caso de la caída de Romero de Champs, del Sindicato Mexicano de Trabajadores del Petróleo, el caso de la caída de este delincuente con toga que es Eduardo Medina Mora, protector de corruptos, de expresidentes, de narcotraficantes y de políticos de toda índole, y por supuesto también el caso de la caída de esta estrategia verdaderamente mafiosa de Claudio X González y su organización Mexicanos Primero en contra del inicio de las obras en el aeropuerto de Santa Lucía. Finalmente se resolvieron todos los amparos favorables a la Sedena, declarando el aeropuerto de Santa Lucía como un asunto de seguridad nacional. Ya iniciaron las obras y esto pues evidentemente tiene muy molestos a muchos desplazados del régimen anterior, privilegiados del régimen anterior, que a todas luces están buscando de una u otra manera complotear, obstaculizar y sacar raja política de la desgracia o de situaciones, de acontecimientos como los que vimos la semana pasada en Culiacán, Sinaloa. Pues vamos a comentar también al respecto de esta otra estrategia ya vislumbrada, ya puesta en práctica por parte del gobierno federal, otra estrategia de inteligencia financiera contra el narcotráfico. El siguiente contenido, amigas y amigos, es el etiquetado con el hashtag Los Tres Trinqueteros. Y este contenido, por supuesto, lo dedicamos a los tres últimos expresidentes que desgobernaron, que saquearon, que desmantelaron y que bañaron en sangre al país, como es el caso de Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, quienes se caracterizaron, entre otras muchas triquiñuelas, por ser los grandes condonadores de los principales empresarios, de las principales élites nacionales e internacionales que crecieron y que estuvieron al amparo del poder político, del poder público en nuestro país durante esos 3 sexenios. Los expresidentes protegieron a los grandes corporativos a costa de sangrar y de acabar con la mediana, pequeña y microempresa en el país, lo cual a la postre también generó desempleo, crisis y falta de desarrollo en cuanto a nuestra economía y las iniciativas de los emprendedores mexicanos. Vamos a comentar al respecto, recordarles a estos mafiosos que hoy se vuelven críticos de cualquier situación que se presente en el país, sobre todo las acciones del gobierno federal. Pues hay que recordarles todo lo que hicieron, todo lo que robaron, todo lo que los agravios al pueblo de México que permitieron, y no tienen boca, no tienen cara con qué reclamar absolutamente nada. Delincuentes, ladrones, cínicos, traidores a la patria. Finalmente, amigas y amigos, tenemos el contenido etiquetado con el hashtag Salud para Todos. El día de ayer se anunció finalmente, al término de la gira presidencial por todos los hospitales del país, del sistema público de salud por parte del presidente Andrés Manuel López Obrador, se ha anunciado ya la estrategia de salud, salud para todos los mexicanos, salud de calidad, con calidez y con atención humanitaria. Pues vamos a comentar al respecto y por supuesto el contenido etiquetado con el hashtag Agenda Me Canso Ganso. Damos la bienvenida también a quienes nos acompañan: Mónica Martínez, Eli Torres, Angélica Rivera, Claud Ramírez, Lula Vázquez, que nos saluda, Ángeles Dávalos. Hay mucha gente involucrada en eso y no tardan en salir los nombres que faltan. Asimismo tiene que caer, y es aquí donde nos toca estar unidos, porque van a seguir dando patadas de ahogado. Esto en relación al contenido hashtag
conspiración en Culiacán. Pues bueno, agradecemos sus saludos, sus comentarios y pues comenzamos la revisión de los contenidos, amigas y amigos. Gracias por acompañarnos, regalarnos, como siempre, el amable favor de su presencia. El primer contenido lo recuperamos del portal de noticias digital Aristegui Noticias, precisamente publicado el día de ayer, y esta nota está firmada precisamente por la redacción del portal. Se titula "Deben aclarar si reunión entre la DEA y el gobierno de Sinaloa está ligada a detención de Ovidio". Esto lo dice Bojorquez. La gente tiene derecho a saber la verdad, porque no fue poca cosa lo que ocurrió. Hubo muertes, dice el director del portal del semanario Río 12, Ismael Bojorquez. Es infantil, dijo Ismael Bojorquez, director de Río 12, la versión que dio el gobierno de Sinaloa encabezado por Quirino Ordaz sobre la reunión que él y su gabinete de seguridad mantuvieron con Utam Dillon, director interino de la Administración para el Control de Drogas en los Estados Unidos, la DEA. Nos pareció, dijo Río 12, la reunión ocurrió el pasado 16 de septiembre. Nos pareció muy extraña, insólita e ingenua porque ocurrió meses después de que sentenciaron al Chapo Guzmán, dijo Bojorquez. Este tipo de reuniones no se había dado en México. Esta es la primera vez que yo conozco que se haya dado de manera abierta entre altísimos funcionarios estadounidenses en materia de drogas con un gobernador de un país extranjero. Vix Montiel, muy buenas noches, bienvenida a la transmisión, gracias por acompañarnos. En aquella ocasión, luego de la publicación de Río 12 sobre la reunión, el gobierno aseguró que había sido para informar a la DEA sobre la baja en los índices delictivos y de homicidios en el estado, también para comunicar que habían asegurado 26 laboratorios de drogas sintéticas. También dijeron que habían aprovechado para solicitar apoyo logístico y que incidieran ante el Departamento de Estado para sacar a Sinaloa de la lista de entidades riesgosas para los turistas norteamericanos. Pero aquí empieza a oler muy mal el asunto, amigas y amigos, porque habríamos de preguntarnos por qué tiene un estado soberano como el de Sinaloa, perteneciente a una federación que es la que congrega a los Estados Unidos mexicanos, nuestro país, articulado por un gobierno federal, que tiene que estar dando explicaciones esta entidad federativa a una instancia de un gobierno extranjero. Desde aquí, evidentemente, las cosas empiezan a oler muy, muy mal. Luego de que ocurrió el pasado 17 de octubre, el pasado 17 de octubre en Culiacán, tras la fallida operación de captura de Ovidio, el ratón Guzmán, hijo del Chapo, las especulaciones han comenzado a apuntar a que aquella reunión entre la DEA y el gobierno de Sinaloa está ligada con el episodio de violencia vivido la semana pasada. Nos dice Vix Montiel: hola profesor, buenas noches, saludos, gracias por seguir informándonos. Pues gracias a ti y a todas y todos por acompañarnos. La gente tiene derecho, continúa la nota, a saber la verdad, porque no fue poca cosa lo que ocurrió. Hubo muerte de civiles, grupos criminales secuestraron militares y miembros de la Guardia Nacional. El propio general Sandoval reconoció que habían secuestrado entre 8 y 9 militares, pero nosotros tenemos, dijo el director del semanario, información de que fueron 30 a los que secuestraron, señaló el periodista. En el marco de la tensión y los crecientes cuestionamientos sobre lo ocurrido en Culiacán este lunes, autoridades de los gobiernos de México y Estados Unidos sostuvieron ya en este momento, el día de ayer, una reunión de alto nivel para discutir estrategias de combate al tráfico de armas de Estados Unidos hacia México. Durante ese encuentro se aclararon algunas cosas, pero habrá que ver qué resulta de información en el transcurso de los próximos días. Aquí también hay que decirlo, amigas y amigos, a estos críticos ácidos de las acciones y las supuestas omisiones de las fuerzas federales en el episodio de Sinaloa,
Hay que recordarles que se está frente a delincuentes que no van a seguir el más mínimo código de honor en un enfrentamiento. De inmediato fueron a involucrar a civiles, amenazaron con asesinar a personas inocentes, ciudadanos de aquel estado de la República, fueron de inmediato en contra de las familias de los militares que están acuartelados en aquel estado de la República y empezaron a amenazar con hacer daño a personas que nada tenían que ver con el asunto. Ni siquiera en un escenario de guerra se presentan estas o se deben de presentar estas situaciones. En la guerra hay códigos y los civiles nunca son tocados o nunca deben de ser tocados. Entonces, esto es algo que se nos olvida. Estamos frente a gente con el más absoluto deshonor, con el más absoluto afán de violencia en contra de cualquier cosa que atente contra su actividad delictiva. Eso no lo debemos de perder de vista. Y por otro lado, saber si se tiene al enemigo en casa, si es en el propio gobierno del estado de Sinaloa y si es en algunas de las estructuras del propio gobierno federal donde se filtró información, donde se operó de manera irregular para generar a todas luces una acción fallida con la intención de desacreditar públicamente a nivel nacional e internacional al gobierno federal, al gobierno encabezado por el presidente Andrés Manuel López Obrador, que hay que decirlo, tomó una decisión de estadista poniendo por delante el interés, la vida, la seguridad, la integridad de la población civil, decretando o apoyando la decisión del Gabinete de Seguridad respecto a la suspensión de aquel operativo en aquel 17 de octubre. En el marco de la tensión continúa la nota y los crecientes cuestionamientos sobre lo ocurrido en Culiacán. Este lunes, autoridades de los gobiernos de México y Estados Unidos, decíamos, sostuvieron una reunión y ahí particularmente se tocó un tema álgido. Habrá que ver qué tanto el gobierno de Estados Unidos está verdaderamente dispuesto a a emprender acciones de fondo, acciones contundentes, porque hay que decirlo también, Estados Unidos es el principal vendedor de armas, productor y vendedor de armas en el mundo, y una muy buena parte de sus entradas, de sus ingresos económicos tiene que ver con la venta legal y también ilegal de armas dentro y fuera de su territorio. Si a ellos les preocupa que se venda droga, primero, que no la compren, que prevengan a sus jóvenes y por otro lado que dejen de estar vendiendo armas, porque el 80% se calcula de las armas utilizadas en los actos de violencia por parte del crimen organizado el 17 de octubre pasado, sobre todo armas de alto calibre, de alto nivel de sofisticación y desarrollo tecnológico, son de origen estadounidense. ¿Qué tienen que hacer esas armas aquí cuando en nuestro país es ilegal la venta de armas de uso exclusivo del ejército? Ellos pueden vender las armas que quieran dentro de su territorio, pero ¿por qué están pasando? ¿Por qué están vendiendo y permitiendo que se vendan armas de su país a nuestro país? Y además no solo eso, se las están vendiendo a los criminales, se las están vendiendo a los delincuentes, se las están vendiendo a los narcotraficantes. Un gobierno como el de los Estados Unidos no puede tener esa doble cara y permitir ese atropello a la soberanía de un país vecino y mucho menos esa relación, ese contubernio de un gobierno instituido democráticamente, queremos pensar, como es el de los Estados Unidos, esa relación comercial, esa complicidad con el crimen organizado. Estamos hablando de criminales y eso es lo que debemos en un momento dado de denunciar si verdaderamente estamos del lado de la población civil, si verdaderamente estamos del lado del interés nacional. Lo importante ahora, aseguró el director del semanario, es saber exactamente qué pasó. No puede ser que no pase nada, algo debe ocurrir porque no se pueden cometer estos mismos errores. Es muy peligroso para el país, para Sinaloa y para Culiacán, dijo. Ismael Bojorquez enfatizó que la gente tiene derecho a saber quién tomó la decisión y quién es el responsable del operativo fallido en Culiacán. Y amigas y amigos, todo apunta a una acción fallida de manera dolosa, de manera intencional, generada desde el gobierno del estado de Sinaloa en contubernio
con la DEA. Ahí está el asunto y habrá que ver en los próximos días. El fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, ha anunciado una investigación profunda, una investigación de fondo frente a este tema para deslindar las responsabilidades en el nivel que tenga que ocurrir en un momento determinado, pero el mismo Gertz Manero anunció hoy que él tenía en su poder en la Fiscalía General de la República la orden de aprehensión emitida por un juez federal con fines de extradición desde hace algunas semanas y sin embargo nadie se la solicitó. Aquí hay otra situación grave. Se llegó con una orden de aprehensión apócrifa para dar cumplimiento a la detención del delincuente Ovidio Guzmán. ¿Quién liberó esa orden apócrifa? ¿Con qué intención? ¿Por qué se enviaron a los elementos de la policía ministerial? ¿Por qué esa desarticulación? ¿Por qué el Gabinete de Seguridad del Gobierno Federal no había sido notificado? ¿Quién está detrás de esta conflagración? ¿Cuál es la intención de estas acciones desarticuladas y a todas luces irregulares? Eso es lo que hay que preguntarnos y hay que exigir que se investigue y que se informe a la opinión pública, se deslinden responsabilidades y se castiguen a los responsables de esta afrenta al pueblo de Sinaloa, al pueblo de Culiacán, al pueblo de México y sobre todo a la soberanía de un país y de un gobierno instituido democráticamente, como es el caso del gobierno federal en los Estados Unidos mexicanos. Finalmente, en Culiacán, previamente Jessica Cermeño, periodista de Univisión, dijo que durante el fin de semana posterior al episodio de violencia que convirtió a Culiacán en un infierno, las cosas ya están más tranquilas, pero la gente tiene miedo. Hay que decirlo que hoy El Economista publicó una encuesta en donde más del 70% de la población a nivel nacional y en Culiacán, particularmente en Sinaloa, aprueban la decisión del presidente de haber suspendido el operativo, toda vez que de no hacerlo habrían ocurrido una masacre, una auténtica masacre, como ocurrió en Tamaulipas, como ocurrió en su momento también en Michoacán, como ocurrieron en varios estados de la República durante los gobiernos de Felipe Calderón Hinojosa y de Enrique Peña Nieto, nada más que esas matanzas a manos del crimen organizado y de población civil fueron calladas criminalmente por los voceros del régimen, por los medios tradicionales de comunicación, que hoy se rasgan las vestiduras frente a la cámara y la voz frente al micrófono de una manera verdaderamente cobarde, hipócrita y a todas luces dolosa. Eso es lo que no hay que perder de vista, amigas y amigos. Destacó que a pesar de las opiniones divididas sobre el operativo de captura, la mayoría de la gente de Culiacán aprueba que las autoridades hayan liberado a Ovidio Guzmán, pues habría sido peor, la violencia se desataría por su captura, además de las horas de terror que causó su efímera aprehensión. Lo que sorprendió a la gente y ha generado un clima de pánico es la rapidez con la que apareció la gente de Ovidio, y muchos han señalado que afortunadamente no era contra nosotros, es decir, contra la población civil. Pues bueno, ahí lo tienen, amigas y amigos. Lo cierto es que habrá que esperar en los próximos días las indagatorias para deslindar responsabilidades y que se aplique todo el rigor de la ley a los responsables de esta conspiración en Culiacán, una clara conflagración en contra del pueblo sinaloense, en contra del pueblo de México y en contra del gobierno federal y de la soberanía de nuestro país, que esta es una situación que no debemos de perder de vista. También se deben de plantar la cara muy bien frente al gobierno de Estados Unidos por esta clara intromisión en la soberanía, en el territorio y en el ejercicio de la justicia en nuestro país. Nada tiene que hacer Donald Trump y compañía en los asuntos de interés de los mexicanos. Pues bueno, amigas y amigos, continuamos por aquí algunos comentarios. Mónica Martínez, qué bueno que tengamos espacios como este, profe, para poder comentar estos acontecimientos que no se puede quedar a la ligera. Gracias, y pues gracias por acompañarnos y también por difundir. Sari Vargas, buenas noches. Doctora María Eugenia Guerra, muy buenas noches, gracias por acompañarnos. Nos
Pregunta la doctora María Eugenia Guerra. Buenas noches, doctor. ¿Será cierto que ya están congelando cuentas de narcotraficantes? Es lo que se necesita. Sin dinero no hay armas. Pues precisamente, doctora, vamos a comentar al respecto, pero ya hemos anunciado en este espacio en otros momentos que ya han habido congelamiento de cuentas del crimen organizado, incluso ya ha habido recursos puestos a disposición a través del instituto para devolver al pueblo lo robado, recursos económicos a las poblaciones más vulnerables del país. El caso de poblaciones en Guerrero, en Oaxaca particularmente, ya se han empezado a asignar recursos y vamos ya a estar comentando también al respecto. Seguramente esto a propios y a extraños, porque estas cuentas se han congelado también a los delincuentes de cuello blanco, pues los tenía y los seguirá teniendo muy molestos y por eso siguen también participando en este tipo de acciones, en este tipo de conflagraciones en contra del interés nacional. Mariana Clorine, muy buenas noches, gracias por acompañarnos. Vaner Retana Vaz, muy buenas noches. Doctora María Eugenia Guerra nos dice excelente. Pues muchas gracias y vamos a continuar precisamente con esto que nos comenta la doctora María Eugenia Guerra, que les comento, por cierto, tuve el agrado de que fuera mi maestra precisamente en la maestría en Ciencias de la Educación del Instituto de Estudios Universitarios que tomé por allá del año 2010, fuimos terminando, así que tenemos el gusto. Muchas gracias, doctora María Eugenia Guerra. Pues bueno, continuamos, amigas y amigos, precisamente con el siguiente contenido al que hace referencia nuestra amiga, nuestra compañera, la doctora Guerra, el contenido etiquetado con el hashtag otra estrategia contra los narcos. Y bueno, esta nota la retomamos precisamente del portal digital de noticias Revolución 3.0. Esta nota está publicada el día de hoy y está firmada por el periodista del medio, del portal, Luis Díaz. La nota dice así: la Guardia Financiera de la Cuarta Transformación representa un nuevo paradigma al combate al crimen organizado. Intervenir sus cuentas implica dejarlos sin flujos e inmovilizados económicamente, dicen expertos. En la actualidad se estima que el flujo económico que generan las actividades ilícitas relacionadas con los cárteles representa al menos 30,000 millones de pesos, 30,000 millones de pesos anuales, cifra que deja de percibir la hacienda pública en México. Buenas noches, Cintia Reséndiz, gracias por acompañarnos. La estrategia de combatir a la delincuencia organizada minando las finanzas de las diversas mafias existentes fue un éxito en Italia. Esto permitió que la Camorra, uno de los cárteles más poderosos del país europeo, sufriera una merma en su acción operativa, así como también en su belicosidad. Roberto Saviano, periodista italiano experto en temas de seguridad, el año pasado, en el marco de su visita a México, consideró que la única forma de frenar la violencia en que vive el país era atacando las finanzas de todos los cárteles existentes, pues de otra forma el derramamiento de sangre no pararía. Y nosotros, amigas y amigos, ya vivimos ese proceso. Yo creo que ninguno de ustedes queremos que una vez más estemos viviendo ese baño de sangre irresponsable de los gobiernos anteriores. Buenas noches a los amigos del CIPES Acapulco, gracias por incorporarse a la transmisión y acompañarnos. Conscientes de que el paradigma de seguridad de la nación no debe fijarse, continúa la nota, en medidas punitivas y bélicas en contra del crimen organizado, la Federación ha comprendido que no solamente se debe enfrentar al crimen con un cuerpo de seguridad preparado, la Guardia Nacional, sino también lo es atacando sus finanzas. Bajo dicha premisa, el pasado mes de febrero, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo, anunciaba que ya se trabajaba en la creación de la Guardia Financiera, estructura perteneciente a la Unidad de Inteligencia Financiera, la UIF, para investigar y confiscar el aparato financiero de los cárteles. Luego de 8 meses de trabajo en la creación de esta Guardia Financiera, el lunes 14 de octubre, precisamente hace algunos días, amigas y amigos, Alfonso Durazo anunció que dicho instrumento entrará en funciones, pues al igual que Saviano, coincidió que para parar el derramamiento de sangre se debe atacar la estructura económica de las mafias, pese a que la unidad de... buenas noches, Lorena Torrijos, bienvenida, gracias por acompañarnos.
Nos está saludando Lorena Torrijos. Gracias. Por lo anterior, la Guardia Financiera tiene dos funciones preponderantes en la construcción del nuevo paradigma de seguridad: minar las finanzas de las agrupaciones delictivas por medio de la incautación de dichos recursos, así como también que estos sean ingresados a las arcas públicas. Como comentábamos, ya está empezando a ocurrir a partir de los recursos que se incautan y que se asignan al Instituto para el Devolver al Pueblo lo Robado, y que a su vez asigna a las comunidades más vulnerables, más necesitadas del país. Por su parte, la UIF no solo es un punto medular de la Guardia Financiera, la Unidad de Inteligencia Financiera, también lo es la Policía Cibernética Federal, unidad policial especializada en la investigación del lavado de dinero, que está adscrita a la Guardia Nacional. Este departamento rastrea las 24 horas flujos de depósitos bancarios, y es ahí donde se coordinan con la Unidad de Inteligencia Financiera para su seguimiento. John Ackerman, analista político y académico de la UNAM, por su parte, en entrevista para Revolución 3.0, plantea que dentro del plan de seguridad de la presente administración federal hay una visión integral en la forma en que se están enfrentando la problemática de la inseguridad. Ackerman propone que la estrategia de paz de la Cuarta Transformación se debe dar bajo la perspectiva de crear una nueva lógica de un grupo de seguridad, la Guardia Nacional, que genere nuevos reclutas que protejan a la sociedad. Pero también el analista político expone la labor que ha desempeñado la Unidad de Inteligencia Financiera, dirigida de manera valiente y contundente por el funcionario, el servidor público Santiago Nieto, lo cual es fundamental, dijo, para lograr la paz. En ese sentido, pues, amigas y amigos, la labor no es sencilla. La delincuencia siempre encuentra formas de mover el dinero, se le cierra una fuente y esta abre otra. Pero creo que lo más importante, continúa la nota, es que se pueda recaudar más a partir de la incautación de los flujos financieros que esto representa. Cada año se pierde mucho dinero y se está trabajando para que esto se revierta, pero además lo más importante es que esta estrategia en ningún momento pone en riesgo vidas inocentes. Recuerden la frase lapidaria de Calderón para sí mismo y para los mexicanos, diciendo que su estrategia costaría vidas, pero que estaría dispuesto a asumir ese riesgo y que al final habría valido la pena. Y la pregunta es, ¿valió la pena? ¿Es válido arriesgar vidas, asumir la pérdida de vidas cuando no son de su propia familia? Cuando se está protegido por vallas y por cientos de cuerpos de seguridad de élite, cuando de manera irresponsable se combate a los enemigos de un cártel para seguir empoderándolo, como fue el caso de este contubernio, de esta asociación entre Felipe Calderón y el cártel de Sinaloa, encabezado desde aquel entonces por el Chapo Guzmán. O lo deseable, lo necesario y lo pertinente para un jefe de Estado es enfrentar con inteligencia, con sensibilidad y sobre todo desde una perspectiva humana el problema de la inseguridad y la violencia, que al final es un tema estructural, es un tema que se origina por la desigualdad, por la falta de oportunidades y a su vez también por el tráfico ilegal, en este caso de armas, el tráfico de droga y el contubernio, la corrupción por la relación entre las estructuras del poder público con el crimen organizado. Eso es lo que hay que desmantelar, atender a los sectores vulnerables de la población, generar un cuerpo de élite que investigue, que apoye en materia de seguridad, pero con apego al respeto a los derechos humanos, y por otro lado, la inteligencia financiera. Experiencias de éxito en el mundo hay, en el caso de Rusia, en el caso de Italia, por supuesto. Y bueno, también otro aspecto a considerar tiene que ver con la recuperación de los espacios públicos a través de la incentivación de actividades deportivas, artísticas, culturales, la reapropiación por parte de la ciudadanía de los parques, de los espacios públicos para la práctica de este tipo de actividades, en donde los jóvenes puedan encontrar otro camino para expresarse, para reconocerse, para forjar su identidad, para forjar su arraigo a las comunidades y para buscar otros horizontes de vida
de sano desarrollo. Las experiencias en ese sentido del caso colombiano son muy interesantes. Cómo la gente recuperó los espacios públicos a través de este tipo de programas sociales y de la incentivación de este tipo de actividades deportivas, programas sociales, programas artísticos, culturales, dirigidos sobre todo a los jóvenes en situación vulnerable. Pues ahí está, esa es la perspectiva y ese es el territorio por el cual se habrá de caminar, amigas y amigos. ¿Ustedes qué piensan? ¿Ustedes qué opinan? ¿Ustedes quieren seguir viendo al país bañado en sangre o queremos un México por el cual podamos caminar todos y sobre todo estemos incluidos todos? Buenas noches, Carla Rodríguez, Aide Mendoza, gracias por acompañarnos en esta transmisión. Jess Romero, buenas noches, Nani Olvera, Caro de la Cruz, bienvenidas, bienvenidos todos, gracias por acompañarnos. Ángeles Dávalos nos dice, ya hablábamos ayer de los programas sociales en el caso del abordaje que se hizo en Ciberterritorio Socioemocional sobre el tema de lo humano a propósito pues de la película El Joker, el Guasón. Bueno, cerramos este contenido, amigas y amigos, y vamos ahora al contenido etiquetado con el hashtag los tres trinqueteros. Decíamos que este contenido lo dedicamos a los expresidentes y este contenido lo retomamos de dos fuentes. La primera tiene que ver con precisamente el portal de noticias digital Polemón, publicado el día 20 de octubre en el portal del medio, y esta nota está firmada por la redacción del portal. Se titula Fox. Vicente Fox Quesada, el expresidente, y su socio se niegan a pagarle al sistema de administración tributaria SAT 1.4 millones de pesos. Deudores, delincuentes fiscales. Ya vieron por qué el PAN y sus aliados junto con Vicente Fox se oponían al tema de la ley para prohibir la condonación fiscal y el tema de las facturas falsas. Pues ahí lo tienen, son delincuentes, pájaros de cuenta, delincuentes fiscales que agraviaron con sus actos de evasión fiscal a el erario público y por tanto al interés nacional, al interés de todos los mexicanos. Y por otro lado, la nota recuperada del portal digital de noticias, sin embargo, también publicada el día de hoy y en este caso firmada por la periodista Guadalupe Fuentes López, titulada Peña y Calderón perdonaron de impuestos a los multimillonarios y a menos del 1% de los contribuyentes más pequeños, en este caso la mediana, pequeña y la microempresa. Dice la doctora Guerra que lo metan a la cárcel, viejo enfermo. Suscribo la petición, díganme dónde firmo. Y bueno, aquí yo haría una mención. Sí me gustaría ver a Felipe Calderón por asesino, cobarde, corrupto y deshonesto, traidor a la patria y usurpador en la cárcel. A Vicente Fox en el manicomio y a Peña Nieto que devuelva lo que se robó y después pues que se dedique a penar por el mundo en la miseria. Bueno, hecho el comercial y dicha la carta a los Reyes Magos, volvamos a la realidad y veamos qué es lo que está pasando. Entonces, Ángeles Dávalos dice, yo también suscribo. Pues bueno, vamos a la nota, amigas y amigos. Hashtag los tres trinqueteros. En el primer caso, el expresidente Vicente Fox y su socio Franco de la Concha Handman se niegan a pagarle al Servicio de Administración Tributaria, el SAT, un total de 1.4 millones de pesos que deben en impuestos por sus operaciones con un fondo de inversión que ambos tienen en común. Buenas noches, maestro José Luis Contreras, gracias por acompañarnos, bienvenido a la transmisión. El fondo de inversión se llama Energy and Infrastructure, como Peña Nieto dice, México Capital, y fue creado por Fox y Franco de la Concha Handman en 2013, luego de que la reforma energética permitió que las empresas privadas se enriquecieran con el petróleo que hasta entonces era de uso exclusivo del Estado mexicano a través de su paraestatal Petróleos Mexicanos. ¿Ya ven por qué la chachalaca hablaba tanto a favor de la reforma energética? Pues ahí está el dinero. ¿Quién pompó? Diría el buen Chicoché, o como diría el clásico, el finado Chicoché. El SAT fincó el crédito el 15 de diciembre de 2017
por lo cual el fondo de inversión del cual el exmandatario panista es socio y beneficiario, interpuso un recurso administrativo para no pagar los impuestos que debía. Menudo sinvergüenza. En julio de este año, AIM Capital promovió un amparo que en un principio fue desechado, pero después fue admitido a trámite por el 15º Tribunal Colegiado en materia administrativa, otra más de los jueces, los delincuentes con toga, el cual determinó que la decisión del SAT de que el fondo de inversión de Vicente Fox y su socio paguen impuestos sí puede ser impugnada. Pues ahí lo tienen, amigas y amigos, los negocios de Fox con la reforma energética y en este caso con el fondo de inversión. ¿Con qué cara, Vicente Fox? ¿Con qué cara criticas? ¿Con qué cara das sugerencias cuando eres un delincuente prófugo de la justicia? Eres un evasor fiscal. Agarren lo que es ratero, que devuelva lo robado. Pues ahí lo tienen, amigas y amigos. Por otro lado, la nota recuperada del portal de noticias, sin embargo, pese a que las micro y pequeñas empresas, dice la nota, aportan el 42% del PIB y generan el 73% de los empleos en México, menos del 1% fueron las beneficiadas con condonaciones por el SAT en los sexenios de Felipe Calderón Hinojosa y Enrique Peña Nieto. Ahí lo tienen, muy pocas firmas pertenecientes a este sector se han visto beneficiadas con las condonaciones. No llegamos ni al 1% porque evidentemente no hay margen que te permita como empresa generar utilidades y compensación para solicitar devoluciones o condonaciones, dijo uno de los empresarios agraviados en entrevista. Buenas noches, Pati Guzmán, gracias por acompañarnos, bienvenida a la transmisión. Por otro lado, el Estado mexicano ha beneficiado durante mucho tiempo, sobre todo en los últimos sexenios, a estos grandes empresarios en detrimento de los pequeños empresarios que difícilmente pueden acceder a programas de condonación masiva, explicó Carlos Brown, coordinador del programa de justicia fiscal Fundar. En algunos casos, incluso el SAT les ha negado a las pequeñas y microempresas la condonación de impuestos en una época, no se recuerda con precisión si fue con Felipe Calderón o Vicente Fox, se les solicitó a los gobiernos de aquellos presidentes la devolución del ISR y primero les llegaba una auditoría. Esto se volvió como una práctica de terrorismo fiscal y se decidió ya no solicitar la devolución del ISR. Fíjense nada más, a la pequeña, mediana y microempresa. Por ejemplo, un ciudadano de a pie o una pequeña empresa apenas si pueden pagar un contador con conocimientos en la estrategia que se requieren para poder acceder a estas condonaciones. Un pequeño empresario difícilmente va a poder acceder a estos mecanismos porque requiere tiempo, dinero, conocer la ley, tener una certidumbre plena sobre la situación fiscal propia y quienes puedan acceder a estos beneficios fiscales son en realidad las grandes empresas. Asimismo, un adeudo fiscal puede ser condonado de manera total o parcial por razones similares a las de la cancelación. La diferencia principal entre condonación y cancelación radica en que la primera equivale a perdonar el adeudo de manera definitiva, mientras que en el caso de la segunda la determinación no es definitiva y generalmente las determinaciones definitivas pues eran a favor de los grandes corporativos, de los socios, de quienes les daban moche a los expresidentes y a los altos funcionarios de su gobierno y por supuesto incluso quienes fueron los patrocinadores de sus campañas presidenciales, por eso incluso se atrevían a gritonearles en público como ocurrió con el funcionario de OHL que le gritoneó y hasta jaloneó de la camisa a Enrique Peña Nieto en un evento público reclamándole la entrega de obra pública sin licitación, por eso se las gastaban así, o el caso del Consejo Coordinador Empresarial que un día sí y otro también le daba órdenes a el expresidente Felipe Calderón, pues ellos lo impusieron por la vía del fraude y el uso de dinero irregular en la campaña presidencial de 2006, precisamente en la presidencia de la República. En la base de datos liberada por el SAT a la organización Fundar, no solo aparecen en la lista de beneficiadas las empresas de los 6 mexicanos más ricos del mundo, más ricos de México, perdón, también están 4 de las
más grandes contratistas en el sexenio del expresidente Enrique Peña Nieto, que obtuvieron condonaciones fiscales por más de 866 millones de pesos. Buenas noches, Naomi Vargas, gracias por acompañarnos, bienvenida a la transmisión. Pues ahí lo tienen, amigas y amigos, una verdadera chulada estas prácticas de condonación fiscal a sus patrones, a sus cuates, a sus compadres. Al fin y al cabo, ellos los pusieron en la presidencia de la República, Vicente Fox, Felipe Calderón, Enrique Peña Nieto, y al cabo del tiempo, pues los usaron como sus empleados para servirse a manos llenas a costa de lacerar el interés nacional y el bienestar de todos los mexicanos. En los Estados Unidos mexicanos quedan prohibidos los monopolios, las prácticas monopólicas, los estancos, las condonaciones de impuestos y las exenciones de impuestos en los términos y condiciones que fijan las leyes, así como las prohibiciones a título de protección a la industria. Se lee en la reforma propuesta por el Ejecutivo actual. En el caso del gobierno federal actual, encabezado por Andrés Manuel López Obrador, ya se aprobó esta semana precisamente la iniciativa de ley para prohibir estas prácticas delincuenciales de carácter fiscal, de evasión o de condonación fiscal a los grandes contribuyentes. Y también recientemente se aprobó una ley para prohibir y castigar como delito grave la facturación falsa, situación a la que de manera álgida los legisladores del PRI, el PAN, los empresarios beneficiarios de los sexenios anteriores se opusieron con todo rigor y salieron a los medios de comunicación a gritar que iban a ser perseguidos. Pues claro que van a ser perseguidos, evasores, delincuentes fiscales, sinvergüenzas. Todo el que tenga una deuda en la hacienda pública que la pague. Por eso ya se decretó que no hay condonación de impuestos. Está por aprobarse una reforma al artículo 28 de la Constitución para que quede prohibida la condonación. Decíamos, esta reforma ya finalmente fue aprobada en el actual gobierno en este periodo de legislación. Con la eliminación de las condonaciones de impuestos, el beneficiario principal es la mayoría de la población, claro, porque eran recursos a los que el Estado renunciaba para beneficiar a unos cuantos. Ahora ese dinero servirá al gobierno federal para cumplir con el pago de pensiones, pagar el servicio de la deuda, y se tendrá mayor margen para los programas sociales. Pues ahí lo tienen, amigas y amigos. Hashtag los tres trinqueteros que saquearon el erario público, beneficiando a sus amigos, sus compadres, a sus jefes, es decir, los expresidentes Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, que se enriquecieron, robaron y dejaron robar a sus amigos a manos llenas. Nunca más evasión fiscal, condonación fiscal ni facturación falsa, ya que ahora sí se aprobó la iniciativa, será castigado como delito grave. Pues ahí lo tienen, amigas y amigos, con esto cerramos la nota y vamos al último de los contenidos programados el día de hoy, etiquetado con el hashtag Salud para Todos. Esta nota la recuperamos, amigas, amigos, del portal digital de noticias del periódico El País, este periódico internacional que destina el día 21 de octubre, el día de ayer, una nota especial relevante dentro de su portada para hablar del programa de salud que va a emprender y que se anunció el día de ayer por parte del gobierno federal de nuestro país. Esta nota, decíamos, está publicada el día de ayer y está firmada por el periodista Elías Camají del periódico El País de España. Dice la nota: México inyecta 2,000 millones de dólares para combatir los rezagos en el sector salud. El gobierno presenta la creación del Instituto de Salud para el Bienestar, la regularización de 87,000 trabajadores precarios de la salud y el reclutamiento de médicos y psicólogos para zonas marginadas. Un nuevo Instituto Nacional de Salud para el Bienestar, INSABI, 40,000 millones de pesos, es decir, lo equivalente a 2,000 millones de dólares adicionales al presupuesto del sector, y la mejora de las condiciones laborales de 87,000 trabajadores de la salud
son las claves del Plan Nacional de Salud que ha presentado este lunes el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador. El diagnóstico oficial es que hay rezagos en la infraestructura hospitalaria, un sistema segmentado y con inequidades graves, así como una cobertura equiparable a países como Nigeria o Sri Lanka en las zonas más marginadas del país. A ver, ¿dónde están estos críticos que gritaban y que se rasgaban las vestiduras cuando se decía no había medicinas? Miren nada más cómo dejaron el sistema de salud público comparable en el caso de las comunidades rurales a la situación de salud que se provee en países africanos. Dicho con todo respeto, no es en detrimento ni por descalificación, sino para que veamos y nos demos cuenta cómo dejaron las instituciones públicas, en este caso las instituciones de salud, los gobiernos anteriores, y sin olvidar que el tema de la llamada crisis de los medicamentos fue un claro chantaje porque precisamente estas industrias farmacéuticas acostumbradas a que se les condonaran impuestos y a vender a sobreprecio las medicinas para el sector salud, pues ya no tienen ese negocio, ya no tienen ese beneficio y empezaron a chantajear y a jugar nada más y nada menos que con la salud de los mexicanos. De ese tamaño, el calado, la desvergüenza y la actitud criminal de la industria farmacéutica, dicho sea de paso, una de las más poderosas económicamente hablando a nivel mundial. El diagnóstico oficial, decíamos, pues es que hay un desmantelamiento de la infraestructura del sistema de salud y también una profunda desigualdad. La población mexicana padece diferencias en el acceso y la calidad de la atención, ha reconocido en conferencia de prensa el secretario de Salud, Jorge Alcocer. La estrategia se ha anunciado con varias semanas, desde hace varias semanas y después de que el gobierno fuera blanco de críticas por lo que comentábamos, el llamado desabasto de medicinas, que en realidad fue una crisis fabricada por la industria farmacéutica que quiere seguir vendiendo a sobreprecio y quiere seguir siendo beneficiada con condonaciones fiscales. Pues lo sentimos mucho, eso ya no va a ocurrir y por eso el gobierno mexicano buscó comprar medicinas en Francia y en China. Si aquí no quieren vender, pues se irá a buscar a otro lado, pero no se van a pagar a sobreprecio. La gran apuesta de López Obrador para combatir los rezagos es el INSABI, contemplado como un organismo descentralizado de acceso universal dirigido a la población más vulnerable. Más de 51 millones de mexicanos, el 45% de los habitantes, no tiene seguridad social según datos oficiales. Existen además desequilibrios graves en el sistema de salud. Según datos, los médicos y los hospitales mejor equipados se concentran en las principales ciudades, lo que provoca una sobrecarga en el tercer nivel de atención y una cobertura muy baja o deficiente a nivel comunitario en zonas rurales, marginadas o azotadas por la violencia. La inversión adicional de 40,000 millones de pesos se destinará a crear el nuevo instituto, cuyo titular será Juan Ferrer, hasta ahora encargado de despacho de la Comisión Nacional en Protección Social de Salud. Se destinarán además más de 34,000 millones para apuntalar la infraestructura ante una herencia de 98 hospitales y 219 unidades de primer nivel inconclusos, acusa la administración que tomó posesión en diciembre pasado. Pues ahí lo tienen, amigas y amigos. La apuesta, la presentación del Plan Nacional de Salud se lee como una respuesta a la polémica de los últimos meses y las críticas de la oposición y se produce después de que López Obrador visitara entre julio y octubre 80 hospitales rurales en 19 estados del país. Buenas noches, Mafer, que se incorpora a la transmisión. Gracias por acompañarnos. No olviden repetir el video porque también ya estamos por cerrar. El del centro del debate ha estado la política de austeridad y el combate a la corrupción, así como ajustes en la operación de la administración pública. Los opositores acusan desconocimiento y errores en tareas fundamentales para el bienestar de la población, mientras que el gobierno argumenta que heredó un sistema deficiente, corrupto y que ahonda en las desigualdades. Eso es evidente, amigas y amigos, mientras la discusión toma tintes cada vez más politizados y el país prueba una nueva fórmula para combatir estos rezagos. La promesa es que el acceso a la salud de calidad
deje de ser un privilegio y un derecho negado a decenas de millones de personas en el país mexicano. Pues ahí lo tienen, amigas y amigos, la apuesta, el hashtag Salud para Todos, el nuevo plan del gobierno federal para atender a la población y generar las mejores condiciones en el sistema de salud, tanto para pacientes como para trabajadores profesionales, administrativos y de servicios de la salud. Pues bueno, con esto estamos cerrando la transmisión, amigas y amigos, del día de hoy. Esto es lo que hemos seleccionado para comentar con ustedes. Nos dice la doctora María Eugenia Guerra, lamentablemente los jóvenes de hoy, así como los profesores, se niegan a ir a las zonas lejanas o marginadas. Bueno, pues este es un tema que revisar, que verificar con quienes están en esa situación, cuál es el compromiso que se tiene y también que se les generen las condiciones óptimas precisamente para poder desempeñar sus funciones. Mafer nos dice, hola, buenas noches. Itza Rosales, buenas noches, gracias por acompañarnos. Y continúa también diciendo la doctora María Eugenia Guerra, también por los problemas del narcotráfico. Ese es otro asunto que muchas veces pues las comunidades rurales se ven los habitantes en la obligación o en la necesidad de irse de sus comunidades por el tema de la delincuencia, del crimen organizado. Mafer Mesa Antunes, buenas noches, gracias por acompañarnos. Ángeles Dávalos, nuevamente creo que se había desconectado a lo mejor un tema de internet y aparece nuevamente aquí en las notificaciones. Pues buenas noches, gracias nuevamente por continuar en la transmisión. Y bueno, estamos cerrando, amigas y amigos, ya únicamente con el contenido etiquetado con el hashtag Agenda Me Canso Ganso. Pues aquí lo tenemos. Y con ello estamos cerrando la transmisión. El 15 de octubre, la seguridad es nuestra principal preocupación y ocupación, se decía en conferencia de prensa. Nayeli García Castro, buenas noches, gracias por acompañarnos. No olviden ver el video completo en la repetición por Facebook o en el canal de YouTube Ciberterritorio Informativo Manuel López Sáenz. Ángeles Dávalos dice, o terminan siendo parte de ello los maestros. No entendí ahí muy bien el comentario. Dice, no me desconecté. Entonces es que apareció otra vez la notificación. Buenas noches a todos, que descansen. Buenas noches a la doctora Guerra, gracias por acompañarnos. Decíamos, el 16 de octubre en conferencia de prensa se dijo, el pueblo pone y el pueblo quita, esa es la democracia participativa. Esto en alusión ya a la aprobación también, otra promesa de campaña del presidente de la República de la revocación de mandato, ya fue aprobada en el Congreso mexicano. El 16 de octubre se decía, espléndida reunión con Brad Smith, presidente de Microsoft, y Enrique Pérez Llera, director general de Microsoft México. Vamos a concretar juntos dos ideas: crear universidades para formar a jóvenes en el manejo de nuevas tecnologías, excelente, y un programa de control contra la corrupción. El 17 de octubre se decía en conferencia de prensa, la política es un imperativo ético. El 17 de octubre también se daba el banderazo al inicio de la construcción del Aeropuerto Internacional General Felipe Ángeles desde la base militar aérea de Santa Lucía. Esto también tiene muy enojados a los opositores, sobre todo a los que iban a hacer su gran negocio en el ya antiguo proyecto del aeropuerto de Texcoco. El 17 de octubre se anunció la reunión entre el presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, y el presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, desde Palacio Nacional. Se decía en el mensaje, desde siempre nuestros pueblos mantienen relaciones de hermandad y hasta en los momentos más difíciles hemos sabido respetarnos mutuamente y ser amigos de verdad. El 18 de octubre, en conferencia de prensa desde Oaxaca, se abordaba como tema central el asunto de los acontecimientos en Culiacán. El 18 de octubre, con dedicatoria a los soldados de México, el presidente de la República decía, la política no es un fin, la revolución no es un fin, son medios para hacer hombres a los hombres. Nada es sagrado excepto el hombre, hay algo frágil, débil, pero infinitamente precioso, que todos debemos defender, y eso es la vida. Esta cita, esta referencia, la retoma del general Felipe Ángeles, quien lleva a quien se le ha nombrado en honor a este militar
al aeropuerto de Santa Lucía. El 18 de octubre, el diálogo con la comunidad del Hospital Rural de Tlaxiaco desde Oaxaca, y también el 18 de octubre, el diálogo con pueblos indígenas desde Putla, Villa de Guerrero, Oaxaca. El 19 de octubre, anunciaba el presidente, recibí la llamada del presidente Trump expresando su solidaridad. Cuidado con esa solidaridad, porque de esas ayudas no queremos. El asunto es poner claro los puntos sobre las IES y decir qué tipo de cooperación y qué tipo de relación. Desde aquí rechazamos cualquier intromisión de un gobierno extranjero en los asuntos de la seguridad y en los asuntos de cualquier índole que solo nos competen a los mexicanos. Trump, fuera de los intereses mexicanos, dedícate a gobernar tu país, y en materia de convivencia y relaciones políticas y comerciales habremos de platicar. Dice el presidente, recibí llamada del presidente Trump expresando su solidaridad por los hechos de Culiacán. Le agradezco el respeto a nuestra soberanía y su voluntad por mantener una política de buena vecindad sustentada en la cooperación para el desarrollo y el bienestar de nuestros pueblos. Ahí el presidente aprovechó también para tocar el tema del tráfico de armas, y de ello derivó la reunión del día de ayer para iniciar acciones ya en que se comprometen ambos países a cerrar filas contra el tráfico de armas en México. El 20 de octubre en Oaxaca, se anunciaba el inicio del programa, que esta va a ser una estrategia a nivel nacional. La escuela es nuestra, que consiste en entregar el presupuesto al Comité de Padres de Familia para el mejoramiento de los planteles educativos. Los padres, junto con los alumnos y los maestros, habrán de definir la escuela que quieren para sus hijos. El 21 de octubre se dijo, vamos a garantizar en los hechos, en la realidad, el derecho a la salud de todos los mexicanos. Esto en conferencia de prensa y en alusión a precisamente el plan de salud del cual ya dimos cuenta. El 21 de octubre, la reunión con el presidente de Costa Rica, Carlos Alvarado Quesada, en Palacio Nacional, y el presidente mexicano. Recordamos que allí asilaron en Costa Rica a Catarino Garza, quien 18 años antes de Madero inició un movimiento revolucionario contra la dictadura porfirista, dijo el presidente. Hoy, hace 16 horas, se dijo, un dirigente puede poner en riesgo su vida, pero no tiene derecho a poner en riesgo la vida de los demás. Esto en alusión a la decisión tomada de suspender el operativo en Culiacán, salvaguardando la integridad de las personas. Y hoy mismo, hace 9 horas, se envió un memorándum. Ya no hay partido de Estado y es delito grave el fraude electoral. Que lo entienda quien lo quiera entender y lo deba entender. El presidente es presidente de todos los mexicanos, no tiene partido, y quien se salga del redil habrá de pagar las consecuencias. Ángeles Dávalos nos dice, parte de los grupos del narco, creo que ya no leí el otro comentario. Y la doctora María Eugenia Guerra, cuidado con los acuerdos directores y padres de familia que también hacen negocio con las cuotas. Bueno, ahí habría que cuidar eso, pero pues la confianza está en las comunidades, que les controlen los recursos, dice la doctora María Eugenia Guerra. Pues bueno, amigas y amigos, con esto estamos cerrando la transmisión. Les agradezco mucho el amable favor de su presencia. Mi nombre es Manuel López Sáenz. Esto fue Ciberterritorio informativo en su edición número 59, hoy 22 de octubre de 2019, son ya las 11 de la noche con 11 minutos. Les invitamos a suscribirse a nuestro canal en YouTube, Manuel López Sáenz, Ciberterritorio Informativo, y también les invitamos a acompañarnos la próxima semana, el lunes a las 9 de la noche, Ciberterritorio Socioemocional con Ángeles Dávalos. Nosotros nos volvemos a ver el martes próximo a las 10 de la noche en Ciberterritorio Informativo. Muchas gracias por su compañía, muchas gracias por su participación. Nayeli García Castro nos dice, solo es necesario aclarar algunos puntos en cuanto a que los padres digan qué tipo de escuela y cambios se requieren, ya que les dan apertura y se van con el dinero para el cambio. No se trata de eso. La doctora María Eugenia Guerra, gracias doctor, muy buenos temas, hasta mañana, muchas gracias. Buenas noches, saludos, gracias a todas y todos por el amable favor de su presencia. Ya en el transcurso de la transmisión enviamos los saludos
pues nos estamos despidiendo. Saludos y muchas gracias a todas y todos. Muy buenas noches. Hasta la próxima.